nombre es Cielo Lelica Jomoncayo, soy estudiante de educación primaria del segundo ciclo A y en esta oportunidad les voy a contar una pequeña narración sobre la obra Sin Destino de Imre Kertész. Imre Kertész, nacido en Hungría en 1929, vivió durante muchos años en Berlín, siendo conocido por su obra narrativa, en la que evocó su propio paso por los campos de concentración nazis y la evolución de la sociedad europea desde su propia perspectiva. Kertész apenas contaba con 15 años de edad cuando fue deportado al campo de concentración, del que fue trasladado posteriormente a Buchenwald. Tras la guerra volvió a Budapest, donde trabajó tanto como periodista como escritor de guiones y algunas obras de teatro. En 1975 logró su primer éxito de crítica con la obra Sin Destino, obra en la que aplicó su propia experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no llegó a ser suficiente para ser destacado dentro de los mejores narrativos del país. Dedicado a la traducción del alemán, Kertész fue intercalando sus obras, casi todas de carácter autobiográfico, hasta que ya en los años 90 recibió el reconocimiento que merecía tanto en Hungría como en Alemania, siendo ganador de premios como el Brandeburgo, Leipzig o Fritz-Gundolf. Sin Destino fue llevada al cine en el 2005 y tras recibir el premio de Nobel de Literatura en el 2002, la obra de Kertész ha sido traducida ampliamente a casi todo el mundo. Al comenzar el relato, el protagonista, Georgi, tiene una forma de ser y una percepción de las cosas. La visión que tiene este personaje parece cargada de ironía y a su vez también de exageración. Su madrastra tiene una cara huesuda, temblorosa y amarillenta, así la describe el personaje. La hermana de la madrastra, con cachetes muy grandes, mandíbula movediza y ojos húmedos. Del tío Lajos recuerda que tiene manos de cerdo, y del tío Vilil una cabeza calva y rosada. La abuela solo quedó reducida a los ojos como insecto segregando líquido y el abuelo a una minúscula cabeza de pájaro. Estas descripciones son las que da el protagonista Georgi en el libro. A pesar de que se llevan a su padre al campo de trabajo forzado, su comportamiento es demasiado frío y egoísta hacia él. En varias ocasiones se incomoda ante el carácter y el sufrimiento de la madrastra, quien no puede dejar de llorar y sollozar por la situación que se está dando. Incluso el día de la despedida de su padre, él se muestra con el mayor desinterés posible. Incluso llega a pensar diciendo, bueno, por lo menos se va con el recuerdo de un bonito día el pobre. Tampoco tiene un buen comportamiento el personaje cuando meses después de la partida de su padre y después de haber conocido el amor con una de sus vecinas, es obligado a trabajar en una refinería de petróleo en la isla Csepel. Ni siquiera el permiso especial para atravesar la frontera de la aduana que se disponía evita que al poco tiempo sea confinado a una fábrica de ladrillos con todos sus compañeros y con una multitud de judíos. A los pocos días de este suceso, él decide partir de manera voluntaria a trabajar a Alemania, con la ilusión de iniciar una nueva vida, de ver un mundo diferente e incluso de mejorar la situación en la que se encontraba. Durante su viaje en el tren, logra disipar la alegría y la emoción que él sentía porque el destino de ese tren no era más que Auschwitz. Durante sus primeros momentos en Auschwitz, lo llevan a adoptar una actitud de confianza y de sospecha ante los judíos que residían en el campo, y de confianza ante la belleza de los soldados alemanes. Sin embargo, él nota escenas desoladoras desde los primeros momentos en el campo de concentración. Puede observar a mujeres y a niños siendo separados, e incluso a los hombres siendo examinados para ver si ellos eran aptos o no aptos para el trabajo. Georgi entra junto a sus compañeros en el grupo de los aptos y posteriormente él es conducido a otros barracones donde lo hacen desnudarse, lo afeitan y se ducha. El primer golpe que le hace tomar conciencia sobre la situación real de esas personas es la ropa de preso que se le entrega al salir de las duchas. Aunque el golpe más fuerte es cuando poco después ve a lo lejos que había mujeres también con las cabezas afeitadas y sin cabello. Y a partir de este momento él se da cuenta de que está en ese campo de concentración pero no está de paso. Después le suceden una serie de cosas que hace que él se golpee y choque contra la realidad. Por ejemplo, su primera comida, en comparación a las próximas, era bastante buena, por lo que más adelante va a tener que habitarse a comer.
En la primera comida había un plato y una cuchara para cada 2 personas. La sopa era asquerosa, no se podía comer. Algunos la botaban por ser la primera. El pan parecía estar hecho de barro negro, y al masticarlo se sentían los trocitos de paja y de grano, y la mantequilla se parecían a los cubitos de juguete de construcción. Pero lo peor fue cuando se enteró de que con los compañeros con los que vino en el tren, con aquellos que no resultaron aptos para el trabajo, fueron llevados hacia unas duchas en las que se les expuso a un gas letal y que los cadáveres se quemaban en crematorios que funcionaban de forma constante por todas las partes del campo. Al fin y al cabo, ese lugar se trataba de un campo de exterminio, muy distinto a los campos de trabajo en la vida real. Giori describe los días como interminables, con 2 paseos diarios, la distribución de la comida, noticias, rumores y distracciones improvisadas como chistes o juegos entre ellos. Después de algunos días, él es trasladado a Buchenwald, donde la vida es un poco más fácil porque allí los presos los tratan con un poquito más de consideración. Sin embargo, allí solo permanece 3 días para luego ser trasladado de manera definitiva a Seitz. Una vez estando en Seitz, Giori se enfrenta a la idea de que ya no está con sus amigos y compañeros porque han sido separados debido a algunos de sus apellidos. En ese lugar conoce a un precio llamado Bandicitrom, que le sirve de mentor y le irá enseñando algunas de las artimañas para hacer su vida más fácil en el campo de concentración al que estaría atado de por vida. Ante su perspectiva del tiempo indefinido que pasaría en este lugar, Giori se va abandonando poco a poco bajo el pensamiento de ya no trataba de mirar hacia adelante, pero solo veía el día siguiente, y ese era como el anterior, exactamente igual. En caso de que siguiera acompañándonos la suerte, ya no tenía ganas ni fuerza para nada. Cada día me levantaba más cansado, cada día que pasaba soportaba peor el hambre, me movía con más dificultad, todo se me volvía una carga, incluso yo misma. Estas líneas son las que expresa Giori en la obra, cuando comienza a darse cuenta de que cada día era lo mismo y de que nada iba a cambiar en su realidad. El único consuelo que le queda es la vida anterior, la imaginación de que no puede encajonarse entre las paredes de una cárcel. No obstante, esa degradación acaba pasando del plano físico al psicológico y moral, lo que le afecta en su amistad con Bandicitrom. Debido a su enfermedad, es trasladado a un hospital, donde encuentra algunos momentos de paz y tranquilidad. Cuando ha quedado incapacitado para trabajar por la enfermedad que él tenía, es enviado a Buchenwald de nuevo, donde llega con un hilo de vida pero con el deseo irreparable de seguir viviendo. En Buchenwald es la enfermedad lo que posiblemente le va a salvar la vida, ya que es enviado a un hospital donde recibe un trato más humano, llegando a hacer algunas amistades como 2 enfermeros llamados Pieta y Bohus. Ellos le entregan comida todas las semanas. Cuando Giori experimenta una ligera mejoría, ya se podía levantar, podía dar algunos paseos, comienzan a escucharse rumores y noticias sobre los cambios inminentes que se avecinaban. Algunas horas después, indicaban por los altavoces que los presos eran libres. Finalmente, después de ser libre, cuando él regresa a su hogar, descubre que todo había cambiado. Su padre había muerto en Matusajen. Su madrastra se había casado nuevamente con un antiguo administrador de la familia. El cierre de la obra es un poco confuso y contradictorio, porque Giori escucha cómo todos hablan a su alrededor sobre los horrores que se viven en el campo de concentración sin haber estado allí. Él no está completamente de acuerdo. También siente una cierta nostalgia por aquellos con quienes él tuvo trato durante ese tiempo, y por la felicidad que también experimentó, porque en definitiva fue la misma felicidad la que lo mantenía con vida, lo que ahora hacía que estuviera en Budapest, recordando y reflexionando sobre su destino.